Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 13 de julio de 2020 y esto es La Contracrónica. Se celebraron ayer elecciones autonómicas en el País Vasco y en Galicia. Ganó quien estaba previsto que lo hiciese, el Partido Popular en Galicia, que lo hizo además por mayoría absoluta, y el PNV en el País Vasco. Hasta aquí todo normal, absolutamente nada extraño. Quedaban en el aire, eso sí, dos cuestiones que, esas sí, tenían repercusión nacional y eran dos incógnitas que se habían quedado en el aire. La primera era cómo iba a comportarse el Partido Socialista en ambas regiones, es decir, si iba a perder, si iba a ganar, si se iba a quedar como estaba. La segunda era cuál iba a ser el resultado de Podemos. La segunda creo que atraía muchas más miradas que la primera. La primera, bueno, sí, a fin de cuentas Pedro Sánchez no deja de ser del Partido Socialista, pero la segunda era la verdadera incógnita. Ambos partidos, no lo olvidemos, gobiernan en coalición en Madrid desde el pasado mes de enero y entre medias pues el país ha padecido una severa crisis sanitaria. El tema del coronavirus nos ha afectado con mucha dureza, que se ha empalmado casi a renglón seguido con una crisis económica que está marcando sus primeros compases en estos momentos. Bien, las incógnitas fueron ayer despejadas y además despejadas de la manera definitiva, que es en las urnas. Las encuestas pueden decir misa en latín si quieren, que al final lo que cuenta son los resultados de las elecciones, lo que los votantes hayan depositado dentro de la urna. El PSOE se ha mantenido en ambas comunidades autónomas, incluso ha crecido un poco, pero muy poquito. En el País Vasco incluso ha ganado un escaño, en Galicia se ha quedado como estaba. Podemos, sin embargo, se ha desplomado de manera muy seria, especialmente en Galicia. En el País Vasco ha perdido el 45% de los votos que tuvo con respecto a 2016. Antes de eso, pues Podemos no, las elecciones anteriores en el País Vasco, que habían tenido lugar en 2012, Podemos todavía no existía. Hay que tener en cuenta que el descalabro es importante. Han pasado de un 14,7% a un 8% que tuvieron ayer. Eso en el País Vasco, donde al menos han salido con vida. En Galicia directamente han desaparecido del Parlamento y venían de ser la segunda fuerza política. Es decir, allí hace 4 años cosechó Podemos, no se llamaba Podemos, se presentaron una coalición que se llama En Marea, pero bueno, eran esencialmente los mismos, cosecharon un resultado histórico con esta coalición, que es una coalición que después, posteriormente, se deshizo después de aquellas elecciones. Para estas, desde luego, ya no se han presentado como tal, aunque En Marea ha seguido presentándose con unos resultados incluso peores que los de Podemos. Bien, el voto de Podemos en ambas comunidades se ha ido, según parece, al BNG en Galicia y se ha ido hacia EH Bildu en el País Vasco. Ambos partidos han registrado un ascenso considerable, 13 escaños en el caso del BNG y 4 escaños en el caso de Bildu. La coalición gubernamental, formada por PSOE y Podemos, no ha salido en definitiva pues muy bien parada. Y aunque es arriesgado, esta es la verdad, hacer extrapolaciones a nivel nacional, sí se puede afirmar que el coste de ejercer el poder, al menos el poder en Madrid, lo está asumiendo Podemos. Podríamos decir que ayer en Galicia y en el País Vasco hubo sorpresa, pero no la hubo en absoluto. Si hay algo en lo que estábamos todos de acuerdo era quién iba a ganar en Galicia y quién iba a ganar en el País Vasco. Evidentemente nadie podía decir a ciencia cierta cuál iba a ser el resultado final, pero todos sabían que iba a ganar Núñez Feijóo en Galicia, como así resultó, y que iba a ganar Íñigo Urkullu en el País Vasco, como también resultó. Quedaba una duda respecto a la victoria de Feijóo en Galicia, era si conseguiría o no conseguiría la mayoría absoluta, que en Galicia son 38 escaños y al principio de la noche electoral, eso de las 8 de la tarde, con las famosas encuestas israelitas, estas que se hacen a pie de urna y de las que no hay que fiarse mucho, la verdad, a pesar de todo, teniendo en cuenta que lo rápido que va el escrutinio en España, que en apenas un par de horas ya sabemos quién ha ganado y quién ha perdido las elecciones. Y los colegios electorales cierran a las 8 y entre 10 y 10 y media ya suele estar escrutado, da igual que sean regionales, municipales o nacionales, aquí se va muy deprisa y a las 10 y media, 11 como muy tarde, ya está escrutado el 90-95% de los votos. Así que esas encuestas que tanta fama tenían en los años 80, cuando se tardaba bastante más en escrutar, pues ahora no hacen mucha falta y además siempre se equivocan. Bueno, pues en esas encuestas, a las 8 de la tarde, recuerdo la que dio concretamente, creo que fue Euskal Telebista en el País Vasco, decía que
que en Galicia se quedaba bailando una mayoría absoluta y eso habría una posibilidad, y era que el Partido Socialista pactase con otros, con Benega, por ejemplo, y se hiciesen con la comunidad autónoma. Pero bueno, no fue el caso. Feijóo ganó en Galicia, lo hizo además con autoridad, exactamente con la misma autoridad que había ganado las elecciones anteriores, las del año 2016. En este aspecto es un poco el día de la marmota, Galicia. Vamos, con prácticamente el 100% escrutado, lo tengo aquí, pues os voy a decir el 99,96% escrutado, es decir, prácticamente el 100%, pues Feijóo ha tenido al final un 47,9% de los votos, casi el 48%, creció un poquito con respecto a las últimas elecciones, y tiene exactamente los mismos escaños, es decir, 41 escaños. En el caso del PNV, aquí tengo también las cifras, en este caso es el 100% del voto escrutado. Bien, el Partido Nacionalista Vasco pues ha ganado también con bastante autoridad, un 39% de los votos, 39,1% y 31 escaños. Bien, en ambos casos, como vemos, fue una victoria contundente, muy contundente en el caso de Feijóo, que se hace con la mayoría absoluta. En Galicia, como vemos, el PP obtuvo exactamente los mismos resultados que hace 4 años. Es un poco, ya digo, el día de la marmota, porque no ha cambiado ni para arriba ni para abajo. Es decir, lo mismo. Y un escaño más, es decir, ni siquiera un escaño más, se ha quedado exactamente lo mismo, en 41 escaños ya con, queda un 0,4% por escrutar, pero vamos, dudo muy mucho que ese 0,4% haga cambiar sensiblemente el resultado, es decir, le quite 3 escaños de golpe a Feijóo y no, es directamente imposible porque estamos hablando de muy pocos votos. Bien, en el País Vasco, Iñigo Urkullu no solo igualó los resultados de 2016, sino que además los mejoró ligeramente. En 2016 este hombre obtuvo el 37,3% de los votos y 28 escaños, y ayer se llevó así por las buenas el 39,1% de los votos y 31 escaños, lo cual no está nada mal teniendo en cuenta que este hombre pues repite, optaba a la reelección y ha sido reelegido. En el Parlamento del País Vasco, que está en Vitoria, tiene un total de 75 escaños. Bueno, la cuestión, más o menos, yo creo que los ganadores están claros, no hay ninguna duda, además quedan muy por encima del segundo, en el caso de Galicia muy por encima, porque el segundo es el BNG con el 23% de los votos, así que aquí sí que no ha habido ni empate ni cosa que se le parezca. En ambos casos podemos decir que las encuestas no se equivocaban, ni las encuestas ni el sentido común que nos decía que iban a volver a ganar los que ya estaban. Vamos, el PNV concretamente está como en sus mejores tiempos, allá como sus mejores años, allá por los años 80, pues el año 84, por ejemplo, 85, justo antes de que se produjese la división entre el PNV y Eusko Alkartasuna. Los más viejos del lugar lo recordarán. Carlos Garaikoetxea se fue y montó un partido, se puso por su cuenta, y eso mantuvo al nacionalismo vasco de derechas o de centro derecha, le mantuvo dividido durante unos cuantos años. Luego ya a final de los 90 se volvieron a reunir. Bueno, cuando todavía Garaikoetxea presidía el PNV y se presentaba, pues sacaba el 40% de los votos sin despeinarse, y en esto mismo es en lo que está Urkullu. Claro que en aquel entonces, estamos hablando de mediados de los años 80, el segundo partido más votado en el País Vasco era siempre el Partido Socialista, en aquel entonces Txiki Benegas, lo recordaréis, luego vino Jáuregui, y ahora el PSOE pues ha quedado relegado concretamente al tercer puesto, en las anteriores el cuarto, en esta se ha quedado el tercero por detrás de Bildu, que ha firmado un resultado histórico, nada menos que el 27,8% de los votos. En las últimas elecciones, en 2016, Bildu obtuvo el 21% de los votos. Ha sido un crecimiento considerable. La candidata más es la misma, exactamente la misma, la tengo aquí delante, se llama Madeleine Iriarte, y la verdad es que esto nos lleva a pensar, el censo no ha crecido tanto en el País Vasco, es esencialmente era el mismo en 2016 y en 2020. Bueno, os puedo decir, habitantes inscritos en la población, el País Vasco no aumenta prácticamente nada. Bueno, pues los votantes son unos poquitos más, pero vamos, esto pasaba no solo en el País Vasco, sino en toda España,
que al final se trata de repartir, apenas entran votantes nuevos, porque hay muy poca gente joven, tampoco salen muchos, porque nos morimos poco, por lo tanto, pues el resultado es que de elección a elección, a diferencia de otros países, esto pasa por ejemplo mucho en Hispanoamérica, que de una elección a otra en 4 años ha crecido una barbaridad, porque mucha gente ha cumplido 18 años, aquí la verdad es que crece bien poquito. Por lo tanto, este triunfo de Bildu se debe a que ha tomado los votos de otro partido. Evidentemente ya, y ahora lo veremos, sabemos de cuál partido los ha recuperado en cierta medida. Otros los ha tomado nuevos, pero muchos los ha recuperado. Pero bueno, volviendo sobre este tema del País Vasco, lo que vemos sobre el resultado que han obtenido tanto el PNV como Bildu, lo que vemos es que nunca el nacionalismo vasco había obtenido una mayoría tan brutal. Claro, si sumamos el resultado de estos dos, de Iriarte y de Urkullu, lo que tenemos es que han obtenido casi el 70%, el 67%. Claro, que comentaba ayer en Twitter por la noche que están en su momento para declarar la independencia. Si no la hacen ahora, pues no sé. La verdad es que no sé si van a encontrar una igual. Claro que quizás si esto lo llevásemos a un hipotético referéndum de autodeterminación, pues el resultado no sería el mismo. El voto del PNV me da que hoy por hoy, a estas alturas de la película, el año 2020, está más atado a cierto foralismo con Ikurriña que al independentismo de tiempos pasados, es decir, la época de Javier Arzayus, pues los años 80 propiamente. Pero vamos, si quieren apretar y llevar a término su programa máximo, que tanto el de Bildu como el del PNV, programa máximo estoy hablando, es exactamente el mismo, pues difícilmente se van a encontrar en una igual, como la que están ahora mismo. En el País Vasco, la verdad es que al final, de una manera u otra, han conseguido hacerse con el 70% de los votos, pues luego habría que buscar otras formaciones que en buena medida son también nacionalistas, léase, o en mayor o menor medida son también nacionalistas, léase el caso del Partido Nacionalistas Vascas, estoy hablando, el Partido Socialista o incluso también Podemos. Bien, en el País Vasco los perdedores son dos. Por un lado tenemos al Partido Popular, que registra su peor resultado, no de la historia, porque el Partido Popular lleva mucho tiempo en esto, desde los años 70, y entonces ya más hacia el principio, la época de la transición, la verdad es que el Partido Popular, que no se llamaba así en aquel entonces, sino Alianza Popular, no se comía un colín, pero vamos, su peor resultado, he ido a mirarlo, estaba haciendo archivo, y es el peor resultado del PP o AP/PP, es decir, de esa formación que cambió el nombre en el 89, pues es el peor resultado desde el año 1986 en el País Vasco. Aquel año hubo elecciones y obtuvieron un resultado peor que el de este año. Se quedaron exactamente en el 4,5% y esta vez pues se han quedado en el 6,7%. Esto es, es que es muy poco al lado de... Se han quedado con 5 escaños, 4 menos que en 2016, que obtuvieron 11, 14 menos que en el año 2001. En aquel entonces, en 2001, hace casi 20 años, el PP, estaba mayor oreja en esa época, consiguió el 30% de los votos. Bien, ayer obtuvieron el 6,7%. Una parte de esos votos es evidente que se ha ido a Vox, partido de Santiago Abascal, que por cierto es vasco, es alavés, es de Amurrio. El diputado o diputada, mejor dicho, lo han obtenido por Álava. El Vox, tengo aquí el dato, ha obtenido un 2%, un 1,9% de los votos. Luego, no todo se ha ido a Vox. La otra es un misterio. ¿Dónde se han ido el resto de los votos del PP? No lo sé, quizás se han quedado en casa, es una posibilidad, o quizás se han ido al PNV, también es otra posibilidad. Ya he dicho que el PNV tiene, para muchos de sus votantes, hoy por hoy, tiene cierto aire foralista. Foralismo con Ikurriña, pero sin levantar demasiado la voz. Es una posibilidad. La participación ha sido menor que en el año 2016, ha sido del 52,8% frente al 60% en 2016, así que es posible que una parte no haya votado y esa parte es la que haya perdido el PP. No tengo ni idea, la verdad. Esto aquí ni siquiera tendríamos que hacer una encuesta y ni con la encuesta lo podríamos saber a ciencia cierta. El apoyo del PP ha bajado en definitiva un montón, un 44%, pero vamos, si eso ha sido un drama, y lo ha sido, lo de Podemos ha sido bastante peor. Han pasado de 11 a 6 escaños y del 14,7% al 8%. En fin, esto, hablar de Podemos en el País Vasco es una cosa seria porque era uno de sus fortines.
uno de los lugares de España donde mejor se comportaban. En las generales del año 2016, las que hubo en el mes de junio de aquel año, los de Podemos llegaron incluso a ganar las elecciones allí, enviando a Madrid más diputados que el PNV. Lo recuerdo perfectamente. En las de noviembre del año pasado, de 2019, el idilio ya se había esfumado y siguieron enviaron 3 diputados concretamente, también lo he ido a mirar, pero vamos, habían perdido la mitad de los votos con respecto a 2016. Habían pasado del 30% de los votos en las generales, estoy hablando, al 15%. En las autonómicas quedaron terceros en las elecciones de 2016, que no fueron en julio, fueron en septiembre, es decir, 3 meses después de las generales. Vamos, pero quedaron aún así por encima del PSOE. Es decir, que allí en el País Vasco hicieron el sorpaso con el que soñaba Pablo Iglesias a nivel nacional, pues en el País Vasco les salió. El voto de Podemos es muy probable, como os comentaba antes, de dónde había obtenido tantos votos Bildu. Bueno, pues es muy probable que se haya ido a Bildu. Porque desde 2016, y esto es algo tomado de la observación directa, lo que vemos es como cada vez que Bildu crece, Podemos decrece. Por lo tanto, se ve que hay un conducto ahí que va llevando votos de un sitio para otro. Y esto al revés también, es decir, cuando Podemos apareció en escena hace unos años, uno de los primeros en sentirlo fue Bildu. Así que en cierta medida lo único que ha hecho esta mujer, Madeleine Iriarte, es recuperar los votos que hace unos años se le fueron. Pero lo del País Vasco ha sido un simple aperitivo al lado de lo de Galicia, para Podemos, quiero decir. Aquello de Galicia ha sido una auténtica hecatombe para Podemos. Han pasado de ser el segundo partido más votado, en el País Vasco en 2016 quedaron el tercero, en Galicia el segundo partido más votado, también por delante del PSOE, por cierto. Es decir, habían conseguido hacer el famoso sorpaso en las dos regiones y, como vemos, no les ha durado mucho el sorpaso. Bueno, pues quedaron el segundo y la verdad con unas perspectivas muy buenas. A ver, el segundo por detrás de Feijóo, pero no con unos resultados tampoco para tirar cohetes, pero quedaron el segundo, caray, lo cual ya algo es algo. En aquel momento el candidato de, Podemos, era una coalición que se llama En Marea, en la que estaba metida Podemos. Bueno, pues obtuvo este hombre, Luis Villares, el 19% de los votos, y era pues 2 puntos o casi 2 puntos por encima del Partido Socialista. Bien, pues ha pasado de eso a desaparecer del Parlamento gallego. Es decir, 14 escaños de una tacada. Del 19% de los votos en 2016 a exactamente el 3,9% de los votos que les deja fuera del Parlamento. Vamos, un desastre sin paliativos, tan sin paliativos que hasta el propio Pablo Iglesias ha tenido que reconocer el fracaso. Puso un tuit, un hilo exactamente, muy sentido, en su cuenta de Twitter, pues más que explicando, que para explicar esto le va a hacer falta bastante más que un hilo y bastante más que un tuit, si al menos reconociendo que había sido, pues eso, que se habían dado una buena costalada. Ya veremos a ver por dónde va la cosa. Pero bueno, esto ya se anticipó, la costalada en cuestión de Podemos en Galicia ya se anticipó en algunos medios. En Voz Populi, Luca Constantini hablaba del posible escalabro. De esto hace solo 2 días. Recuerdo que hablaba de que se iban a quedar entre 0 y 2 diputados. Bueno, al final han sido más 0 que 2. Esto ha dejado además a la dirección del Partido de Madrid muy expuesta, como os podéis imaginar. No solo es ya lo del País Vasco, sino esto. A ver, tanto Galicia como el País Vasco eran la tarjeta de visita de Podemos, en muchos aspectos. En ambas regiones habían hecho el sorpaso al Partido Socialista. ¿Os acordáis de aquella época que decían que había que pasoquizar al PSOE? Ya hablaban de lo de pasoquizar por el PASOK, por el Partido Socialista Griego, que le había pasado Syriza en su momento. Bueno, pues allí sí consiguieron esto de pasoquizar al PSOE, y además ambas regiones, tanto el País Vasco como Galicia, eran semilleros de altos cargos del partido. Bueno, ahí tenemos a Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, que viene de Galicia, y ahora se presentó hace mucho tiempo, recuerdo, como candidata a Esquerda Unida, es decir, lo que era Izquierda Unida en Galicia. Bien, pues
Ahora mismo se ha quedado, Yolanda Díaz es miembro de un partido que no tiene ningún escaño en la Cámara Autonómica. Esto hace solo un año hubiera sido directamente impensable, a pesar de que se veía venir. Lo habíamos visto en 2019, las dos elecciones que hubo, las generales, como el apoyo que tenía Podemos en aquella región era decreciente, iba cada vez a menos. Pero bueno, el hecho es que aquí también vemos que se ha producido el mismo fenómeno, que en el País Vasco Podemos había tomado los votos de la izquierda nacionalista, en un caso es Bildu y en este caso es el BNG, y esos mismos votos están volviendo a los partidos tradicionales de la izquierda nacionalista. Es decir, que eran unos votos de prestado y poco de fiar. En Galicia, de hecho, el BNG se quedó reducido a la mínima expresión en el año 2016. El BNG atravesó una crisis muy gorda, tuvo unos años muy buenos a mediados de la década pasada, la época en la que gobernó Touriño. Luego se dividió porque Beiras se montó un partido por su cuenta. La cosa es que no les iba demasiado bien y ahora parece ser que han resurgido de sus cenizas a raíz de estas elecciones, porque aparte de la división interna esa que tuvieron, luego pues les apareció Podemos. Han sido yo creo tranquilamente 10 años negros del BNG que ya han tocado a su fin. Bueno, en el País Vasco concretamente no fue tan radical. Bildu pasó del 24% en 2012 al 21% en 2016, pero vamos, que también notó la irrupción de Podemos. Es decir, que el voto que tenían allí, del que tanto presumían, era un voto poco fiable, que fácil vino y fácil se ha terminado yendo. Bien, esto lo podríamos extrapolar al resto de España. Es la tentación, no lo voy a negar, pero claro, es cuando menos arriesgado, como os decía al principio del programa, porque el concepto izquierda nacionalista no existe en todas partes. Existe en Galicia, está claro, en el País Vasco, por supuesto, existe también en Cataluña, clarísimo, incluso en Valencia. Pues podemos tomar Compromís, que por cierto le va muy bien, aunque Compromís quiere ya tener poco que ver con Podemos, al punto que se fueron con su rival, Íñigo Errejón, en las últimas elecciones, también en Baleares y en menor medida en Andalucía. Allí en Andalucía hace año y medio Podemos se mantuvo, con otro nombre, eso sí, con el nombre Adelante Andalucía, en las últimas elecciones, las del mes de diciembre de 2018, pero se mantuvo gracias a que el PSOE de Susana Díaz se hundió. De otra manera no se hubiera podido mantener. Es decir, que si estos resultados de Podemos en el País Vasco y Galicia nos los llevamos a otras regiones, pues lo que vemos es que solo podrá evitar la debacle si consigue que el PSOE fracase, nada más, exclusivamente. No hay mucho más. Se reparten idéntico espacio y lo que pierde uno lo gana el otro y viceversa. En Galicia y el País Vasco, el espacio que ocupaba Podemos, quiero decir, era el tradicional del BNG y Bildu, cuya implantación en el territorio es mucho mayor, como era previsible, y no necesitan a nadie más. Es decir, que Podemos no estaba quitando votos al Partido Socialista en ninguna de estas dos regiones, o no muchos votos, desde luego, se lo estaba quitando a las formaciones de izquierda nacionalista del lugar. Luego, por otro lado, Podemos ha perdido ese halo que tenía de gran movimiento de izquierda, iba a decir de izquierda nacional, evidentemente no, de izquierda estatal en todo caso, que es como la llaman ellos, pero bueno, estatal sí, pero también transversal, que encandiló a tantos hace 5 o 6 años, especialmente en lugares como el País Vasco o como Galicia. La izquierda, especialmente la extrema izquierda, es muy dada a las divisiones, a las subdivisiones dentro de las divisiones. Y en general así al purismo ideológico. Cuando alguien se aparta, sobre todo cuando les falta el poder, es cuando más dados son al purismo. Cuando alguien se aparta un poco, nos ha traicionado. Yo he visto unas discusiones bizantinas entre izquierdistas, y así desde siempre. Hoy ni siquiera ya tienen el aglutinante de luchar contra el PP en Madrid, contra Rajoy, o contra quien ocupe el PP el poder en Madrid, porque no está en el poder. Pueden intentar utilizar a Vox, pero claro, no es exactamente lo mismo. En Madrid lo que hay mandando es una coalición de izquierda, que se enfrenta, por cierto, a un futuro un tanto incierto. El PSOE no se ha sabido beneficiar, y eso lo tenemos a la vista de los resultados de la debacle podemita, es decir, no ha tomado esos votos. En otras partes de España, ojo, sí podría hacerlo, Es decir, en lugares como la Comunidad de Madrid, como las dos Castillas, Murcia, Canarias, en otros lugares sí podría llegar a hacerlo. Es
decir, esto que ha perdido el Podemos y se lo han llevado el BNG y Bildu, en otras comunidades autónomas o a nivel nacional en general sí podría suceder. Pero vamos, por ahora, por lo que hemos visto, no se ha sabido beneficiar de esto, porque simplemente no competían en la misma liga. Así que en ambas comunidades el PSOE se ha quedado como estaba. En el País Vasco ha ganado un escaño y 2 puntos porcentuales, y en Galicia iguala los escaños del año 2016. Exactamente los mismos. Los que tenía en aquel momento, 14, pues son los que tiene ahora mismo. Cambiaron el líder, eso sí, pero vamos, el resto es igual. Pero claro, todo sin el Aracas. Pensamos que se ha quedado como estaba y es porque en el caso del PP también se ha quedado como estaba. Pero claro, estaba con una mayoría absoluta. En este caso lo que tenemos es un partido medianejo. En ambos casos es la tercera fuerza política, vamos, tanto en Galicia como en el País Vasco. No sé, pero a mí me parece algo ciertamente impropio del partido que ocupa el Palacio de la Moncloa, con la ventaja que eso supone para ganar elecciones a nivel regional o a nivel municipal. En tiempos de Zapatero, por ejemplo, vamos a hacer un poquito de historia, el PSOE se hizo con el gobierno de ambas regiones. Touriño ganó en Galicia, ganó Fraga, lo que pasa es que no consiguió la mayoría absoluta, y Touriño, con el apoyo del BNG, precisamente, pues consiguió hacerse con la presidencia. Y luego Patxi López se hizo con el País Vasco en el año 2009. También un poco de rebote, pero en el año 2009 pues podían decir ambos que habían 2 regiones, además, en las que el PSOE no había gobernado nunca. Es decir, que eran fuertes en Madrid, gobernaban en Madrid, y eso se notaba en el resto de España. Luego esto también, aparte de todo, es un aviso para Pedro Sánchez. El gobernar en Madrid empieza a ser irrelevante para el votante, por lo menos de la izquierda gallega y vasca. En cierto modo, el PSOE ha hecho todo lo posible para que así sea. Esa es la verdad. Pero vamos, por ahora yo creo que puede respirar tranquilo. El PP no está mucho mejor, eso es lo cierto. En Galicia la victoria es más del candidato que del partido. Y en el País Vasco el PP amenaza de derrumbe inminente, como sigan así. En fin, que una vez hechas las celebraciones pertinentes por la mayoría absoluta en Galicia, Casado no sé si lo hará, pero debería hacer una reflexión y tomar nota de todo esto. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Francisco, que nos habla del caso de la tarjeta de Dina Busselham. Hola Fernando, me llama mucho la atención que todos los periodistas estáis centrados en 2 cosas: si la tarjeta la rompió Pablo Iglesias y por qué retuvo durante tanto tiempo la tarjeta de Dina Busselham. A mí, sin embargo, me llama mucho la atención que Pablo Iglesias haya admitido abrir y examinar el contenido de una tarjeta que no le pertenece. Vamos a ver, si a mí el cartero me entrega por error unas cartas en mi casa y yo las retengo, incluso las destruyo y se las entrego a su dueño un año y pico después, es serio. Pero es que si voy al juzgado o voy a los medios de comunicación y digo, sí, bueno, yo las miré, las abrí, miré lo que allí había dentro y decidí no dárselas a su dueño, yo ya estoy admitiendo la comisión de un delito. Yo no tengo derecho ninguno a abrir las cartas de mi vecino. Pero es que no tengo derecho ni a abrir las cartas dirigidas a mi mujer o a cualquier otro adulto, o mi padre o a quien sea. Mucho menos a una persona que no forma parte de mi familia. Entonces, ¿por qué nadie está hablando de que ha violado la privacidad de otra persona y luego además ha hecho otras cosas, pero que ya ha admitido eso? ¿Por qué eso no es noticia? Es que no lo entiendo. A ver si me lo puedes aclarar. Muchas gracias. Pues mira, Francisco, a ver, conforme a lo que sabemos, a Pablo Iglesias le entrega la tarjeta a Antonio Asensio, que es el dueño del Grupo Z, en enero del año 2016. Se citan en persona y le da la tarjeta, diciéndole que tiene que ver con él. Iglesias comprueba que es cierto y se la lleva. Punto. Ahí se acaba el tema. A ver, si a ti mañana te llega, a través del conducto que sea, la tarjeta del teléfono de mi novia, y me llamas para decírmelo, quedamos, nos vemos, me das la tarjeta, pues yo lo primero que voy a hacer es comprobarlo, para saber si es cierto, es decir, que es de mi novia y que a mí me afecta directamente. Si es así, pues me la llevaré y ya se la daré a ella. El problema es que no se la dio,
la retuvo primero mucho tiempo, no sabemos cuánto, pero mucho tiempo, y luego cuando se la dio dañada. Luego las dos preguntas son ¿por qué tardó tanto tiempo en devolver la tarjeta? Y ¿por qué la recibió en perfecto estado y se la dio a su dueña completamente deteriorada e inaccesible? El hecho de que consultase su contenido es, digamos que hasta razonable. Si yo encuentro, no sé, estoy con 2 o 3 fotógrafos y tenemos unas cuantas tarjetas de memoria encima de la mesa, son todas iguales, no olvides. Bueno, pues una tarjeta de memoria de cámara, te estoy hablando. Lo primero que hago es introducirla en el lector de tarjetas para ver su contenido, para no llevarme una tarjeta de otro fotógrafo, sino llevarme la mía. Porque por fuera, ya te digo, todas las tarjetas son iguales. Más aún las micro SD, como es el caso de la del teléfono de Dina Busselham, que son tan minúsculas que no se puede ni escribir en ellas. Supongo que habrás tenido alguna en la mano, son diminutas. No, una carta, como me pones el símil de las cartas, una carta postal, vamos, lleva a fin de cuentas un destinatario, una tarjeta de memoria, ¿no? Por lo tanto tienes, digamos, entre comillas, que abrirla, a ver exactamente qué hay dentro y a quién pertenece esto. Una carta no, si va dirigida a ti, va dirigida a ti. A mí me da igual, ya no sé, pero vamos... Entiendo que es tuya porque va dirigida a tu nombre, en cambio una tarjeta no, tienes que mirar dentro lo que hay, para eso no te queda otra que meterla en un ordenador y aunque sea echar un vistazo por encima a los archivos y decir, bueno, si efectivamente es mía o es de alguien que yo conozco, ¿no? De mi novia o de quien sea, ¿no? Entonces, por eso no se le puede culpar a Pablo Iglesias, ponte en su lugar, que a ti te sucede lo mismo. Se le puede culpar porque una vez recibe esa tarjeta no se la entrega inmediatamente al día siguiente o esa misma tarde a su propietaria, sino que se la queda muchísimo tiempo y luego cuando se la da a su propietaria, se la da estropeada. Se la da sin que se pueda acceder a los datos, ni siquiera a la propietaria. Bien, seguimos con Javier, que pregunta por la supresión del derecho al voto a los positivos de COVID-19. Hola Fernando, te mando este audio para preguntarte tu opinión acerca de la intención de los gobiernos gallego y vasco de prohibir el derecho a voto o el derecho a desplazarse hasta los colegios electorales en esas elecciones de los ciudadanos que den positivo en las pruebas de PCR de COVID-19 e incluso de los que presenten síntomas, llegando incluso a amenazar con sanciones. Para empezar, no sé si esas sanciones tendrían validez. Puede que tú o algún contraescucha pueda aclarar este punto. Yo la verdad es que no tengo ni idea. Y por otro lado, me parece, no sé, me parece un poco bárbaro que en una democracia el propio gobierno prohíba el voto a determinados ciudadanos mediante sanciones. Votos que, por otro lado, sirven precisamente para otorgarle esa potestad de sancionar o del uso de la fuerza a ese u otro gobierno. En mi opinión, si temes un rebrote por la jornada electoral, o aplazas la jornada, o le das una solución a esas personas que no pueden ir a votar porque están confinadas, no sé, o pues una franja horaria especial para ellos en los colegios, o telemático, o que la policía vaya a buscar tu voto, no sé, no se me ocurre así a bote pronto, pero prohibir el voto, no sé si eso es bueno que suceda y que nadie diga nada. En fin, no sé cuál será tu opinión. Muchas gracias por tu respuesta de antemano y enhorabuena por el programa, que es magnífico. Pues no lo sé, Javier, la verdad es que me pillas en esto. También a mí me sorprendió cuando lo leí el otro día, vamos, esto es de hace 2 días. No sé si se puede retirar un derecho fundamental, como es el derecho de sufragio, si por estar enfermo. Ya sabes que para que te retiren el derecho de sufragio tiene que ser un juez, etcétera, y tiene que estar muy bien fundamentado. No sé, sin que además te ofrezcan una solución alternativa, como que te lleven la urna a casa, por ejemplo, qué sé yo. Así que nada, como no lo sé, y además es que cuando os digo no lo sé, es que no lo sé, pues lanzo la pregunta a algún experto que esté al otro lado, porque algo como esto yo la verdad no lo había visto en mi vida. Bien, pues vamos a ir terminando ya, vamos con, que hoy me ha salido un programa un poquito largo, pero ya sabéis, el tema de los programas electorales al final, en este caso no han sido unos comicios, han sido 2. He tenido que hacer auténtico encaje de bolillos para que me cupiesen los 2. Bien, pues vamos a terminar ya, vamos con Pizarro, que nos habla de la crisis que está atravesando Podemos y por extensión el propio Pablo Iglesias. Pablo recibió de un medio de comunicación el producto de un robo con información que le compromete de alguna manera. El porqué de ese favor es una pregunta razonable cuya respuesta no tendremos, pero intuimos con nitidez todos.
Pablo no devolvió inmediatamente el producto del robo con información que le compromete de alguna manera a su dueña, pudiendo hacerlo. Y cuando finalmente lo hizo, fue para entregar nada, pues había destruido la información que le comprometía de alguna manera. El porqué de esa demora y destrucción es una pregunta razonable cuya respuesta no tendremos, pero intuimos con nitidez todos. Pablo gestionó el robo y las filtraciones de información comprometida como un ataque antidemocrático desde el Estado en su versión paralegal y desde los medios de comunicación, sin aportar evidencia alguna al respecto. El porqué de esta maniobra es una pregunta razonable cuya respuesta no tendremos, pero intuimos con nitidez todos. Un cordial saludo de Pizarro. Pues hasta aquí hemos llegado, queridos amigos. Hoy 13 de julio, mañana, que será 14, la Contracrónica estará de vuelta. Yo estaré aquí, espero encontraros a todos por allí. Hasta mañana, amigos.